Hola a todos. Hay una pregunta que seguro muchos nos hemos hecho, ¿no? Sobre todo en momentos difíciles. Si creemos en un Dios omnipresente, ¿por qué a veces se siente tan ausente? Justo cuando más lo necesitamos, parece lejano. Hoy vamos a meternos a fondo en esa tensión, apoyándonos en algunas reflexiones teológicas interesantes que hemos estado realizando. Queremos entender un poco mejor esa aparente contradicción. O sea, cómo encajan ideas como que Dios es invisible, que es infinito, con nuestra experiencia de sentirlo o no sentirlo. ¿Qué significa realmente tener fe en alguien que no podemos ver ni tocar? Es que ahí está el meollo del asunto, ¿no? El compromiso cristiano, en esencia, es con un Dios que no vemos. Y eso, pues, casi inevitablemente genera esa sensación de ausencia en lo cotidiano, simplemente porque nuestros sentidos no lo captan directamente. Exacto. Y fíjate que hay una parábola, bueno, una historia que usaba un filósofo, Anthony Flew, que lo ilustra muy bien. Imagina dos exploradores, van por la selva y de repente, ¡pum!, un jardín. Pero un jardín impecable, súper cuidado, en medio de la nada. Y uno dice, oye, aquí tiene que haber un jardinero. Claro, es la conclusión lógica ante el orden, ¿no? Pues sí, pero esperan, vigilan, y nada, no aparece nadie. Entonces el primer explorador, el creyente digamos, dice, bueno, a lo mejor es invisible. Ajá, empieza la matización. Exacto, ponen cercas, perros guardianes, sensores y nada detecta al jardinero. Y el explorador insiste, es que quizá no solo es invisible, sino que tampoco tiene cuerpo, es silencioso, es un espíritu. Y ahí es donde entra el otro explorador. El escéptico. Y le pregunta, a ver, explícame, ¿qué diferencia real hay entre tu jardinero, invisible, intangible, que nunca se manifiesta, y que simplemente no exista ningún jardinero? Ujú. Es una pregunta fuerte. Uf, sí que lo es. Y esa parábola, fíjate, toca un nervio muy actual sobre cómo se habla de Dios. A veces se critica eso que llaman la muerte por mil matizaciones, ¿no? Como que se le quitan tantas características concretas a Dios, invisible, espíritu, fuera del tiempo, que parece que se diluye, que pierde sustancia, por así decirlo. Claro, como que se vuelve una idea muy abstracta. Exacto. Y el punto del escéptico es válido. En términos prácticos, ¿qué diferencia hace un Dios así de un Dios ausente? Pero, ojo, no hay que olvidar de dónde partió la parábola. ¿Del jardín? Del jardín. O sea, la existencia de ese orden, de esa belleza inesperada en la selva, eso sigue ahí. El jardín existe y pide una explicación. El escéptico cuestiona al jardinero, pero eh, tampoco explica el jardín por sí mismo. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esa sigue siendo la pregunta de fondo. Entiendo. ¿Y cuál es la respuesta que dan estas reflexiones teológicas? Pues la idea central que manejan es que Dios es un espíritu infinito. Espíritu para recalcar que su ser no es material, no está atado a un cuerpo o a un lugar físico. De ahí su invisibilidad para nosotros. Ok, eso explica lo de invisible. ¿Y lo de infinito? Infinito significa literalmente no finito. Sin límites, sin bordes en su propio ser. No es solo como una línea que sigue y sigue. Es algo más, fundamental sobre su naturaleza. Implica que no está contenido por el espacio, así que puede estar y está presente en todo lugar. Pero a ver, si es infinito y está en todo, ¿no caemos en la idea de que Dios es, pues todo? O sea, el panteísmo. Buena pregunta. Es una distinción clave. La teología clásica insiste en que Dios crea el universo, pero el universo no es Dios. Son distintos. Él sostiene todo, sí, como dice Hechos. En Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Él permea la creación, la sustenta, pero no se confunde con ella. Digamos que son niveles diferentes de realidad o de ser. Ok, entiendo la distinción. Y esto de la infinitud, que esté en todas partes. ¿Cómo se conecta con la vida diaria? Sobre todo cuando uno la está pasando mal. Mencionabas que ahí hay una buena noticia. Exactamente. La gran implicación de que sea infinito es que su presencia no tiene límites geográficos ni circunstanciales. Piensa en el Salmo 23, por ejemplo. La promesa no es evitar el valle de sombra de muerte. Ajá. La promesa es su compañía ahí, en medio del valle. Tú estarás conmigo. Su presencia no depende de que desaparezca el problema o el dolor.
Está ahí, en medio de eso. Y muy pegado a esto está otro concepto, la inmensidad. Que no solo que Dios sea muy, muy grande, Entonces, ¿qué es? significa que donde sea que Dios esté presente, está presente totalmente, con todo su ser. No es como que un pedacito de Dios está aquí y otro allá. Vaya, eso es potente. Sí, porque implica que puede prestar atención completa, íntima, a cada persona, a cada situación, simultáneamente. No divide su atención porque está plenamente presente en cada punto. Entiendo la idea. Dios está totalmente presente siempre, en todas partes. Pero ¿cómo cuadra eso con la sensación tan real, tan humana, de sentirlo lejano, justo en una crisis? O sea, la teología dice, está ahí aunque no lo sientas, y ya. Es el punto crucial, ¿verdad? La teología diría que la inmensidad garantiza su presencia real y total, pero no necesariamente nuestra percepción constante de ella. Nuestra experiencia puede variar, puede fluctuar, pero la realidad de su cercanía, según esta visión, es constante. La fe entonces se convierte en confiar en esa realidad, que nos dice la revelación más allá de cómo nos sintamos en un momento dado. Entonces, la barrera entre nosotros y Dios no sería de distancia, como si estuviera en otro planeta, sino más bien una diferencia de dimensión. Al ser espíritu, está en una realidad que nuestros sentidos físicos, pues, no captan. Exacto. Esa es la idea. No es una barrera espacial, sino ontológica, de naturaleza de ser. Y la fe sería confiar en esa presencia invisible pero real, ¿no? Precisamente. Confiar en lo que se ha revelado sobre él. Bueno, creo que hemos explorado bien esa tensión de la que hablábamos al principio. Sentir la ausencia versus creer en la omnipresencia y la inmensidad de un Dios invisible. Conceptos como infinitud, espíritu, inmensidad, intentan darnos un marco para pensar en ello. Sí, son herramientas conceptuales. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar una pregunta flotando. Si aceptamos esta descripción de Dios infinito, espíritu, inmenso, totalmente presente aunque invisible, ¿cómo podría eso cambiar la manera en que interpretamos esos momentos en que sentimos que no está? ¿Modifica nuestra forma de buscarlo? ¿De esperar sentirlo? Quizá la búsqueda no es tanto de una sensación física, sino de reconocer esa presencia constante de otra manera. Es algo para seguir pensando, ¿no crees?